Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto tu compañero y amigo maestro Víctor Hernández Transmite. Y bueno, en esta ocasión vamos a checar la sesión número 2 de la fase ordinaria del Consejo Técnico Escolar 2021-2022. Y bueno, te quiero invitar a que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. Víctor Hernández Transmite y no te pierdas de todo el contenido que tengo preparado para ti, compañero maestro, maestra. Y también decirte que esta presentación va a estar en el primer comentario para que tú puedas estudiarla o la puedas compartir con tus compañeros en tu colectivo docente. Y bueno, vamos a comenzar. La sesión 2 se titula Revisemos cómo avanzó la recuperación de los aprendizajes en nuestros alumnos. El punto de encuentro entre los profesores y profesoras y los padres y madres es evidente que son los hijos, hijas. Es por ello que se necesita entender la escuela en su conjunto, en su totalidad, como formador de personas sociables, cultas, activas y participativas en la sociedad. Dicho por Domínguez, 2010, página 2. Y bueno, es cierto, necesitamos tener una coyuntura, una total relación de comunicación con nuestros padres de familia, los padres de familia de nuestros alumnos, precisamente para llegar a diferentes acuerdos a partir de los intereses, de las necesidades de nuestros alumnos. Nos tenemos que apoyar en ellos, porque si no nos apoyamos en ellos, es un trabajo, diría yo, fracturado, es un trabajo que muchas veces no tiene frutos en el sentido de que necesitamos que la familia apoye este trabajo pues que estamos realizando, y precisamente de eso se trata este consejo técnico escolar de la sesión 2 de este ciclo escolar. Y precisamente vamos a checar unas fichas, el cual la guía del consejo técnico nos propone en Recrea. Vamos a avanzar con la introducción. Para dar continuidad a las acciones emprendidas al inicio de este ciclo escolar, en esta segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, tendremos la oportunidad de revisar los avances obtenidos en la recuperación de los aprendizajes de nuestros alumnos. El marco de referencia en esta ocasión será el escenario de padres de familia, y para ello, en la ficha temática elegida previamente para esta sesión, se incluyen actividades con el propósito de analizar cualitativamente nuestros avances. Son parte también del objeto de análisis y evaluación de esta sesión el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación o el plan de atención para el periodo de separación temprana y adaptación implementados en este trimestre. En el tercer momento organizaremos las actividades escolares y con base en el acuerdo AS 03-2122 del Ciudadano Secretario de Educación del Estado de Jalisco, analizaremos y propondremos las acciones necesarias para el regreso a la virtualidad los primeros 15 días de enero, así como la organización posterior de las actividades presenciales en nuestras escuelas. Hemos recorrido una tercera parte de nuestro ciclo escolar. De las acciones realizadas hasta el momento surgen propuestas o en su caso la ratificación y adecuación de las realizadas, y todo ello lo hacemos con la finalidad de seguir avanzando hacia la conformación de nuestra CAP. Y precisamente haciendo un pequeño comentario en la introducción, vamos a dar continuidad a este periodo de recuperación de nuestros alumnos, de las actividades que ya están en nuestro PEMSE, para precisamente fortalecerlas. Y precisamente vamos a ver cómo en el acuerdo que nos está comentando aquí la introducción, el acuerdo AS 03-2122, vamos a poder recuperar a nuestros alumnos precisamente en la virtualidad en los 15 días después de vacaciones de invierno, como lo sabemos, y vamos a preparar esas actividades que vamos a tener con nuestros alumnos para lograr los aprendizajes, pero a la distancia. Incluso este acuerdo se me hace relevante, como comenta que el periodo de recuperación incluso se puede extender todo el ciclo escolar, tomando en cuenta pues los aprendizajes sustantivos para la finalidad de recuperar
lo que no se logró en el periodo pues que estuvimos en confinamiento. Y dice aquí que precisamente nuestro marco de referencia y nuestro apoyo deberán ser y siempre lo han sido nuestros padres de familia. Y precisamente el Consejo Técnico en esta ocasión, como la vez pasada en la sesión 1, nos propone unas fichas temáticas que tendremos que elegir para analizarlas y para llevar a cabo ciertas actividades y acciones, así como estrategias para implementar. Ya lo veremos precisamente. Muy bien, vamos a avanzar. Iniciemos nuestra sesión. Propósitos: que el colectivo desarrolle los procesos sugeridos en la ficha temática del escenario de padres de familia que seleccionaron para sistematizar la experiencia enfocada a la transformación de la práctica educativa. También evalúe el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación y para educación inicial el plan de atención para el periodo de separación temprana y adaptación con la finalidad de analizar las acciones que permitieron el avance en los aprendizajes de los alumnos y determinen a quienes se les dará continuidad. Entonces vamos a checar las fichas temáticas que nos propone. Ahorita les voy a compartir un ejemplo, ¿sí? de cómo las podemos checar, y también vamos a evaluar este plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, que bien podría continuar y extenderse, como les comentaba, a más de un trimestre. Los productos: plan de atención para los alumnos que requieren apoyos a partir de los aprendizajes sustantivos en cuestión de educación básica, acciones incorporadas al PTI y al PEMSE, y los correspondientes a las fichas temáticas seleccionadas por el colectivo. Y bueno, antes de la sesión nos propone que analicemos los resultados obtenidos al término del primer periodo de evaluación por grupo, campo de formación o asignatura, que permite identificar el nivel de logro que obtuvo cada uno de nuestros alumnos. Es el momento de checar cuáles son los resultados en cuanto a la calificación formativa, en cuanto a la evaluación formativa, más bien dicho, no nomás en cuanto al número de nuestros alumnos, dependiendo la asignatura, dependiendo el campo formativo o dependiendo el grupo. También dice identificar los aprendizajes sustantivos o fundamentales de nuestro plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación y del plan de atención para el periodo de separación temprana y adaptación que se analizaron y determinar en los que no hubo avance, que es el anexo 1, que precisamente te lo voy a dejar en el primer comentario en YouTube junto con esta presentación para que puedas rellenar, para que puedas completar este anexo 1 de nuestro plan de atención para el periodo de extraordinario de recuperación. Bueno, funcionamiento de la sesión. Consideremos que esta sesión se realizará en modo virtual o presencial. Nos pide que tengamos todos los materiales, que cumplamos con el protocolo, que de hecho tengo en mi canal un video de todo el protocolo de atención que debemos de llevar a cabo a partir de la pandemia COVID-19, y que acordemos quién será el responsable de registrar los acuerdos que se generen en la sesión. Cada colectivo tomará en cuenta el tiempo que tiene disponible. Logremos la conformación de nuestra CAP. Vivamos nuestra ficha temática. Y aquí es precisamente donde me quiero detener un poco a explicar por qué es el 50% precisamente de nuestra sesión de consejo técnico. Dice: desarrollemos las actividades establecidas en la ficha temática del escenario de padres de familia seleccionado para la sesión. Aquí en esta presentación tú con solo darle clic podrás irte al enlace de la Secretaría de Educación Jalisco para que vayas a elegir la ficha que previamente, ya sea en individual o en equipos, han elegido para implementar, y ya sea en aprendizaje dialógico, que es el que vamos a checar hoy. Por cuestiones de tiempo no voy a poder checar todos, pero bueno, tú ahí vas a poder checar en este enlace que te propongo aquí, que te regalo aquí, las demás fichas temáticas: desarrollo socioemocional, estrategias para el trabajo en comunidad, inclusión y equidad, pedagogía del cuidado.
Bueno, y aquí está la ficha de aprendizaje dialógico que nos propone en esta sesión de Consejo Técnico Recrea y se titula Colaboración y participación, el camino a la corresponsabilidad. Recuerden que nos hace énfasis, pues estamos viendo el abono que se le tiene que poner en cuanto a la comunicación, en cuanto a la afectividad de esa triangulación entre padres de familia, maestros y alumnos. Y bueno, nos propone un aprendizaje dialógico como temática, el escenario los padres de familia, el principio recrea, compartir para el bien común, dice aquí, y el propósito, que los docentes asuman actitudes de colaboración de manera permanente con padres de familia para generar corresponsabilidad en los aprendizajes de los alumnos en un ambiente de confianza y respeto. Y bueno, la ficha nos va proponiendo diferentes análisis por cuestiones de tiempo. No la voy a checar completamente, pero sí te la quería mostrar pues en este momento para que la observes y ya detenidamente la cheques, la que vayas a elegir. Nos propone una pequeña introducción. Nos proponen algunas preguntas de reflexión, cómo hemos involucrado a padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos, qué acciones hemos realizado para integrar a las familias en el trabajo colaborativo, cómo ha sido la participación de padres de familia en los ámbitos del PEMSE, etcétera. Aquí nos propone una lectura para analizarla en la parte de acciones a implementar. También continúa la reflexión que recuperamos de los textos con relación a la corresponsabilidad, cómo vinculamos nuestras experiencias con la información anterior, cuáles de las acciones que hemos implementado han propiciado la corresponsabilidad entre escuela y padres de familia, cuáles acciones de las implementadas podemos mejorar. Y bueno, aquí nos sigue el recorrido y se propongamos acciones para involucrar a los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos. Apoyémonos de los siguientes cuestionamientos para orientar nuestras propuestas. Entonces ya se trata de ir pensando cómo vamos a seguir involucrando a los padres de familia en el logro de los aprendizajes sustantivos de nuestro grupo o de nuestra asignatura, ya sea primaria, preescolar o secundaria. Organicemos la sistematización de nuestra experiencia y aquí vamos a ir sistematizando acciones que vamos a implementar. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo de esta sistematización? De hecho, nos propone, dice, en caso de requerir mayor información sobre la organización de la sistematización, nos propone una ficha para consultarla, ¿ok? Y nos pide que implementemos las acciones. Entonces, consideremos las siguientes recomendaciones. Tengamos presente nuestro cronograma de actividades. Hay que realizar un cronograma donde pongamos fecha, acciones, qué actores, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Recuperemos información del efecto de las acciones realizadas con los padres de familia con relación a la corresponsabilidad en el aprendizaje de sus hijos. Implementemos las acciones o estrategias acordadas para el trabajo con los padres. Registremos todo aquello que es indispensable en la sistematización de nuestra experiencia a través de los instrumentos determinados en colectivo. Identifiquemos durante la implementación de las acciones los cambios o ajustes que sean pertinentes para no perder el sentido de lo planeado. Es decir, podemos ir rehaciendo, construyendo a partir de lo que planeemos en este día. Demos seguimiento y evaluación a las acciones planteadas. Y bueno, ahí está la ficha, reconstruyendo nuestra experiencia. Y también nos pide, dice, para orientar nuestra reconstrucción podemos utilizar las siguientes preguntas. ¿Qué hicimos para fortalecer la corresponsabilidad? Si se fijan, son puras preguntas de reflexión para que pensemos en diferentes acciones donde involucremos pues a los padres de familia y lo dejemos bien en claro. Y así en cada una de las fichas temáticas nos va a ir llevando de la mano para al final concretar ciertas acciones que vamos a incluir en nuestro proyecto de trabajo individual PTI y también en nuestro PEMSE. Ya cada colectivo elegirá si se hace individual o si se hace en grupos o en academias
o también en binas o en trinas, dependiendo cómo se acomode cada uno de las CAP. Y continuamos. ¿Qué hicimos para avanzar? Es momento de evaluar nuestro plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación o plan de atención para el periodo de separación temprana y adaptación de educación inicial. Para ello realicemos un ejercicio de análisis que nos permita contrarrestar el diagnóstico del inicio del ciclo escolar con el estado actual de aprendizaje de nuestros alumnas y alumnos y valorar los efectos que la aplicación de nuestras acciones tuvieron en el logro de sus aprendizajes. Entonces, es momento, y ahora que checamos la ficha temática, es momento, dice aquí, de que realicemos con base en los elementos generados en el apartado 2, antes de la sesión, el análisis propuesto en el anexo 1 de los aprendizajes alcanzados en nuestro plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación del plan de atención para el periodo de separación temprana y adaptación, dependiendo si es educación inicial o educación básica, para la evaluación, para la educación inicial. Partiendo de la reflexión, realicemos con este ejercicio, compartamos en torno a los siguientes cuestionamientos. ¿Qué de lo que hicimos contribuyó a que se lograran los aprendizajes? ¿Cómo hicimos para que las alumnas y los alumnos alcanzaran estos aprendizajes? ¿Qué acciones de las implementadas incidieron en que no hubiera suficiente avance en algunos aprendizajes? ¿Qué aspectos de nuestra práctica educativa tenemos que considerar para reducir o eliminar las BAP, que son las barreras de aprendizaje, que impiden la asistencia, aprendizaje y participación de nuestros alumnos? Y bueno, continúan precisamente preguntas reflexivas de qué modificaremos, qué haremos para seguir avanzando y demás. Y antes de leer esta lectura del fragmento 2, te quiero mostrar a continuación un ejemplo precisamente del anexo 1 del plan de recuperación que ya llevamos avanzado en nuestro proyecto de trabajo individual, para enseñarte un ejemplo de cómo yo lo hice, y también lo puedes descargar aquí en el primer comentario. Bien, aquí te muestro el documento, el anexo 1, que te voy a dejar precisamente para que tú lo puedas editar, pero sí quería mostrarte este ejemplo porque en videos pasados me pidieron que pusiera ejemplos, ¿no? Y aquí está uno, en este caso es de mi asignatura de secundaria, que es Ciencias 2 Física, para segundo grado. Y bueno, revisión del plan de atención para el periodo extraordinario. Aprendizaje sustantivo, nivel de logro, ¿qué hicimos para llegar a ese nivel de logro? Y en este caso, yo quise poner como ejemplo precisamente un aprendizaje sustantivo, que es uno de los primeros que he llevado a cabo dentro de mis clases en el aula, y dice así: analiza cambios en la historia relativos a la tecnología en diversas actividades humanas, medición, transporte, industria, telecomunicaciones, para valorar su impacto en la vida cotidiana. Entonces, en cuanto a nivel de logro, yo considero que sí se logró, ¿verdad? Que se logró, que no está en proceso, porque casi me tardé un poco menos del trimestre en abordar precisamente este aprendizaje sustantivo. Sí abarqué algunas semanas, pues. Y bueno, aquí puse por lo menos qué hicimos, algunas de las actividades o acciones, y te las quiero compartir para que te sirva como ejemplo. Dice: analizamos imágenes de las tecnologías del pasado. Obviamente esto se refrenda, esto se compacta con la planeación que previamente yo tengo para mis clases. Realizamos una línea del tiempo de una tecnología contemporánea. Observamos un video de la historia de la tecnología desde el Paleolítico hasta la actualidad. Son algunas de las acciones que realicé precisamente para que se lograra este aprendizaje sustantivo, y te lo quería mostrar pues como ejemplo. Entonces, el trabajo consiste en esta sesión de ver si se logró, si está en proceso o si no se logró, para precisamente poner estas acciones en nuestro PTI, en nuestro PEMSE, para implementar precisamente nuevas acciones, nuevas estrategias, con la finalidad de lograr nuestros aprendizajes sustantivos. Que de hecho, déjame comentarte que aquí en esta presentación te puse
Aquí está liga donde dice aprendizaje sustantivos de educación básica para que no se nos olviden y para que tú los puedas checar. Ahí están los de educación básica preescolar, primaria y secundaria.